Gracias por acompañarnos una vez más a un nuevo programa de Al Pan Pan, las cosas como son, desde Quito, Ecuador. Esta vez nos acompaña el profesor Alfredo Ramos Jiménez de la Universidad de los Andes de Venezuela, precisamente para tratar el tema actual de Venezuela, donde se lleva adelante una asamblea constituyente que ha perdido legitimidad y donde los actores políticos, tanto el gobierno como la oposición, se aprestan a llevar un diálogo en República Dominicana. ¿Qué podemos decir al respecto, profesor? Bueno, lo que se podría comenzar por advertir es que Venezuela dejó de ser ya el modelo que todos esperaban en el mundo entero, el modelo de una revisión del socialismo, que alguien lo llamó socialismo del siglo XXI, pero que hoy en día realmente lo vemos un modelo que funciona alejándose de la política. En la medida en que la política es negociación, es competición, es respeto de las normas, en esa medida el gobierno de Venezuela está fuera de la política. De ahí las dos posiciones que se pueden diseñar frente a esta experiencia. La primera, la que sostiene que se trata de un gobierno penetrado por el narcotráfico. Y la otra que señala que es un gobierno ideologizado, que perdió la brújula y que hoy en día no tiene otro modo de sostenerse que el recurso de la fuerza. Sí, Alfredo, pero además de dejar de haber sido el modelo para los gobiernos progresistas en América Latina, dejó de ser una democracia. Esa democracia hoy se sustenta en la punta de una bayoneta, es decir, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Yo diría que es un Estado fallido que dejó de ser democracia y que la ideología terminó siendo un conjunto de piruetas ideológicas y una serie de pirotecnia donde la gente estaba deslumbrada por una máquina que estaba aceitada por una cantidad de dinero inusitado por un segundo boom petrolero en toda la región. Pero además de eso, nosotros no podemos hablar de una democracia plena cuando los ciudadanos carecen de libertades y derechos como el derecho mínimo a tener un sustento diario para alimentarse. Sí, precisamente a esa crisis económica vino a sobreponerse una crisis política, en la medida en que el gobierno perdió la legitimidad interna fundada exclusivamente en los procesos electorales y la legitimidad externa fundada en el reconocimiento que viene desde el exterior. Pues eso parece haberlo perdido el gobierno hoy de Maduro. Si agregamos a ello que se trata de un gobierno que contó con grandes recursos que le permitieron llegar a ser muy influyente en el contexto de los países de América Latina, pero que hoy en día realmente no parece que pueda funcionar en forma democrática desde el punto de vista de la relación de fuerza que se establece entre los principales actores. Un gobierno que solo cuenta con el 15% de la población y una oposición que, si bien es cierto, está desarticulada, sin embargo, va creciendo todos los días. Entonces, este tipo de gobierno, podríamos decir que se trata de un Estado fallido, pero también es verdad que es un gobierno que ha logrado penetrar en todos los intersticios del poder político en Venezuela. Pero se le va acabando la capacidad de maniobra. No solamente la capacidad de tener respaldo del exterior, sino internamente. La constituyente ha fracasado. No ha dado señales de poder sostener el descontento popular, ni ha dado alternativas políticas de salida a la crisis de Venezuela. Es decir, lo que puede venir de aquí adelante es una salida más bien extrapolítica. Si analizamos de los conceptos de democracia, especialmente los establecidos por Dahl, frente al último proceso electoral de la Asamblea Constituyente, definitivamente dejó Venezuela de ser una democracia porque no hubo la participación de todos, no hubo la participación libre en un proceso electoral limpio y transparente. Pero yo creo que ahí, Patricio, habría que analizar que la democracia no solo son elecciones, Pero porque es uno de los elementos, pero caso contrario estaríamos reduciendo a la democracia a uno de los componentes. En mi modo de ver, la democracia tiene que ver con esta articulación de derechos civiles y políticos que parte por el tema de la libertad de expresión, de opinión, de preferencias. Entonces yo creo que más allá de que Chávez se haya autodenominado el campeón de la democracia porque ganaba todas las elecciones, sin embargo ha habido una transgresión permanente a libertades que en cualquier democracia saludable deben haber. Sobre todo con el miedo. La gente no puede vivir bajo el miedo.
Bueno, si bien es cierto, la legitimidad electoral fue la base del chavismo en el poder, sin embargo, la debilidad de los partidos políticos fue precisamente la causa del disfuncionamiento de la democracia en Venezuela. Y si los partidos políticos no se fortalecen, que hoy en día ya hay un comienzo de rechazo de la antipolítica que dominó en cerca de 20 años, pues hoy en día hay un retorno a la vigencia de los partidos. Ya las generaciones jóvenes que sacrificó el chavismo son generaciones que son ganadas ya para la política. Esto da realmente una posibilidad de que en el futuro próximo podamos ver un sistema de poder en realidad que esté totalmente separado de lo que fue la experiencia del chavismo en el poder. Esta vez con Alfredo Ramos Jiménez, profesor venezolano y académico venezolano, hemos dicho las cosas como son. Al pan, pan.